En este video explicaré y demostraré la ecuación de Bernoulli mediante la primera ley de la termodinámica. Esta es la ecuación de la primera ley de la termodinámica para un volumen de control fijo. De esta ecuación vamos a partir para poder hallar la ecuación de Bernoulli, pero antes debemos de tomar ciertas consideraciones. La primera consideración es que cuando se habla de la ecuación de Bernoulli, esta ecuación es para los fluidos incompresibles. Esto quiere decir para los líquidos. La segunda consideración es de un flujo permanente. Cuando hablamos de un flujo permanente, hablamos de las propiedades que entran en un volumen de control que son propiedades invariables en el tiempo. Esto quiere decir que esta derivada parcial respecto del tiempo de la triple integral del volumen de control de una propiedad, que en este caso sería la energía, no va a variar dependiendo del tiempo, no varía en el tiempo, mejor dicho. También cuando se suele hablar de un flujo permanente y se relaciona el volumen de control con un sistema mediante la ecuación de transporte de Reynolds, se puede hallar una ecuación que es la ecuación de continuidad. Esto quiere decir que la masa que entra en el volumen de control es igual a la masa, al flujo másico que sale en el volumen del volumen de control. Otra consideración que vamos a tomar es en el estudio de fluidos no viscosos o fluidos cuya viscosidad sea cercana a cero. En esta ecuación de la primera ley ya se está considerando los fluidos no viscosos. Entonces, esta consideración ya está implícita en esta ley. Ahora, en los fluidos no viscosos, el fluido adopta un perfil de velocidad. Como se ve aquí, el perfil de la velocidad de un fluido varía. En este caso podría ser una parábola. Vemos que la velocidad es menor cercana a las tuberías y mayor en el medio de la tubería. Entonces, cuando se habla de un fluido no viscoso, quiere decir que el fluido no va a adoptar este perfil de velocidades, sino adoptaría un perfil de velocidades distinto. Otra consideración a tomar en cuenta es que el fluido que pasa por la tubería es de un flujo unidimensional. Esto quiere decir que el perfil de velocidades que adoptaría este fluido sería similar a este perfil, un perfil lineal, en el cual todas las líneas de corriente del fluido adoptan o tienen el valor de la misma velocidad. Como vemos, es un caso diferente al fluido viscoso. Ahora, si tomamos la consideración de un flujo permanente, toda esta expresión que es la derivada parcial respecto del tiempo de todo esto va a ser cero y nos quedaría de esta forma. Ahora, tomando como consideración el fluido incompresible, un flujo unidimensional, en esta ecuación, en el cual el fluido que pasa por la tubería, la entrada sería 1 y la salida sería 2, nos quedaría de esta forma. Ahora, como estamos hablando de un flujo permanente, y había mencionado que relacionando el sistema con el volumen de control del fluido, podemos hallar la ecuación de la continuidad. Esto quiere decir que la masa que entra en 1 o el flujo másico en 1 es igual al flujo másico en 2. Por lo tanto, el m.1 es igual al m.2. Y a la vez, como son iguales, ¿no? Vamos a poner un solo m punto, que es un flujo másico. Esto vendría a estar dado como la derivada de la masa respecto del tiempo. Ahora, a toda esta expresión de la ecuación que ya hemos calculado, ¿no? Lo vamos a multiplicar por la inversa de esto. Esto quiere decir que a esto lo vamos a dividir entre esto. A cada expresión, a cada término, lo vamos a dividir entre esto. También vamos a reemplazar en esta ecuación la entalpía, que sería el H. Se sabe que la entalpía es igual a la suma de la energía interna del fluido más la presión multiplicada por el volumen específico. La presión termodinámica por un volumen específico del fluido. Y toda esta expresión nos quedaría de esta forma, en el cual ya hemos reemplazado la entalpía, que vendría a ser toda esta expresión. Ahora voy a ordenar esta ecuación para que se asemeje a la ecuación de Bernoulli. Una vez reordenado la ecuación, quedaría de esta forma.
en el cual la energía interna de entrada y salida quedaría de este lado de la ecuación, al igual que la derivada del calor respecto de la masa y la derivada del trabajo respecto de la masa. Ahora, para hallar la ecuación de Bernoulli, tomaría una última consideración. Y esta consideración es que no hay fricción. Esto quiere decir que la fricción entre el fluido y la superficie de la tubería no existe. La energía interna del fluido en la entrada debería ser igual a la energía interna del fluido en la salida. Otra consideración muy importante de esto es que, como estamos hablando de una tubería, no debería haber agentes externos que le estén añadiendo energía al fluido. Esto quiere decir que esta derivada del trabajo respecto de la masa también debería ser cero. Por lo tanto, la última consideración sería un flujo sin fricción. Entonces pasaríamos a eliminar toda esta expresión, para que al final quedaría de esta forma. Ahora, a toda esta expresión lo vamos a dividir o lo vamos a multiplicar por la inversa de la gravedad. Y también hay que saber que el volumen específico es igual a la inversa de la densidad. Como estamos hablando de un fluido incompresible, esta densidad viene a ser una constante. Entonces, dividiendo entre la gravedad, me quedaría de esta forma. 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado sobre la gravedad más la presión en 1 entre la densidad por la gravedad, y esto vendría a ser el peso específico, más Z1. Y esto vendría a ser igual al otro término, ¿no? Velocidad 2 al cuadrado sobre la gravedad más la presión termodinámica en 2, o la presión en 2, sobre el peso específico más Z en 2. Entonces hemos hallado la ecuación de Bernoulli, que sería esta ecuación. Es una ecuación que se encuentra casi en todos los libros. Ahora, esta expresión de la ecuación de Bernoulli, toda esta expresión es una constante. Esto quiere decir que en cada línea de corriente, esa energía, que es una energía mecánica, porque no estamos considerando la energía de calor por fricción o la energía de un trabajo adicional al fluido, sino más bien una energía mecánica, se va a conservar en cada línea de corriente. Se conserva. Y quedaría así. Y la unidad de toda esta expresión es metros. Es una unidad en metros, que también se le suele llamar carga. Por lo tanto, toda esta expresión se le suele llamar carga de velocidad. A esta expresión se le suele llamar carga de presión. Y a este Z, que vendría a ser la altura, se le suele llamar carga de elevación. Y a la suma de todas estas cargas se le conoce como la carga total. Bueno, eso fue toda la demostración de la ecuación de Bernoulli. Gracias.